Bienvenidos de nuevo a Kissing, el programa de actualidad científica española en colaboración con la FECID de Indagando Televisión. Nos encontramos en la sede de Madrid del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fumar es un factor precipitante de las crisis de migraña. Hay una relación directa entre el consumo de cigarrillos y la frecuencia de los ataques. Las personas fumadoras tienen más ataques de migraña. Fumar más de 5 cigarrillos al día puede desencadenar esta cefalea. Un estudio realizado por investigadores españoles ha demostrado que el tabaco actúa como factor precipitante del dolor de cabeza, una enfermedad propia de mujeres jóvenes con una importante base genética. El tabaco no es la causa de la migraña, pero sí es un factor precipitante claro de las crisis de migraña. Y esto es lo que hemos intentado demostrar en nuestro trabajo, en el cual hemos analizado la relación entre la migraña y el tabaco en más de 350 estudiantes de medicina. Y vimos que efectivamente el tabaco se conforma como un claro factor precipitante de la migraña en este grupo de población. Julio Pascual es uno de los autores de esta investigación y médico del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Además de estudiar la influencia que tiene el tabaco en esta enfermedad, el estudio destaca el papel que desempeña la dosis de cigarrillos. En un 60% de los casos, fumar más de 10 cigarrillos al día precipitaban crisis de migraña y en un 30% más de los casos ya fumar tan solo 5 cigarrillos al día tiene una relación clara y directa con producirse crisis de migraña. El estudio es pionero en España, ya que se ha requerido la formación previa de los participantes, estudiantes de medicina de la Universidad de Salamanca que conocían bien lo que era la migraña. ¿Sabes lo que es la ecolocación? Es una manera de explorar, de comunicarnos con nuestro entorno a través de señales acústicas. Los delfines o los murciélagos lo utilizan para orientarse. Pues bien, los seres humanos también la tenemos. Entonces lo que hacemos lo primero es hacer una serie de ecos en un rango pequeño delante de nosotros para ver si detectamos algún tipo de obstáculo. Entonces haríamos algo así. Con los ojos cerrados, Juan Antonio Martínez sabe que tiene delante un objeto voluminoso, extenso y denso, porque el retorno de su eco es agudo. El chasquido de su lengua le ha ayudado a identificar lo que tiene a su alrededor sin necesidad de verlo. Es la ecolocación, la forma en la que animales como delfines o murciélagos exploran su entorno analizando los ecos de los sonidos que emiten. Lo más parecido es el clic palatal. Ese sonido se refleja en un objeto, igual que el eco que nosotros podemos sentir en una montaña, un objeto parecido, y entonces a través de los mecanismos sensoriales que tienen estos animales muy desarrollados, son capaces de decir el tamaño del objeto, su posición, su distancia aproximada e incluso el material del que están hechos. Juan Antonio Martínez es investigador de la Universidad de Alcalá de Henares y dirige una serie de estudios pioneros en el mundo para desarrollar la ecolocación en el ser humano, algo que puede resultar especialmente útil para las personas ciegas. Lo que pretendemos hacer primero es ver cómo se puede entrenar esta capacidad de forma óptima, cuáles son sus posibilidades, sus limitaciones, y luego aplicarla a toda una serie de facetas, tanto de movilidad, de personas con discapacidad, a personas normales que puedan encontrar útil esta posibilidad, como puede ser personas que puedan en un momento dado depender su vida del hecho de que puedan quedarse sin visibilidad, pues como hemos comentado, pues pueden ser bomberos u otro tipo de gente en situaciones extremas. La mejor comprensión de los mecanismos mentales de la ecolocación también puede contribuir al diseño de nuevas tecnologías médicas. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Martínez, autor principal del estudio sobre la ecolocación de la Universidad de Alcalá de Henares. Juan Antonio, cuéntanos, ¿qué es la ecolocación? Bueno, pues la ecolocación es una capacidad o sentido, podríamos denominar, que tienen ciertos animales. Generalmente hemos descubierto la ecolocación sobre todo en los mamíferos, como son los conocidos delfines, los murciélagos,
y algunas musarañas, aparte de otros animales menos conocidos. Simplemente consiste en el hecho de reconocer los objetos de tu entorno a través del reflejo de los sonidos que estos mismos animales producen, que es lo que conocemos generalmente como eco. Todos somos capaces de reconocer pues una montaña o una cierta estructura generalmente grande a través del eco que nos produce. Sin embargo, estos animales tienen tan desarrollada esta capacidad que son capaces de detectar, por ejemplo, en el caso de los murciélagos o los delfines, pues objetos de tamaño milimétrico e incluso saber su composición o incluso detectarlos en movimiento. ¿Cómo es posible que el ser humano tenga la capacidad de la ecolocación si contamos con el sentido de la vista? Bueno, los seres humanos, en general, como todos los seres vivos, tienen un diseño muy inteligente y tenemos redundancia de sentidos. Es decir, somos capaces de estudiar nuestro entorno a través de diversos sentidos, porque la información de un solo sentido no es suficiente para la supervivencia. Necesitamos tener una visión del mundo complementaria de toda una serie de sentidos. Entonces, por ejemplo, pues tenemos la vista, que la vista nos permite tener una visión panorámica muy rápida del entorno, pero que digamos que no es capaz de profundizar mucho en los objetos. La mayoría de los objetos que observamos son opacos a la radiación visible. Tenemos el sonido, que el sonido, aunque parezca mentira, es mucho más rico en los matices que nos permite comprender o estudiar del entorno que la vista. Posee muchas más, lo que los músicos denominan octavas, o el tono de los sonidos. Tenemos muchas más tonalidades de sonido que tenemos en la vista, por ejemplo. Y el tacto, que es una capacidad que todos usamos de forma innata, que por ejemplo los bebés es la primera que se desarrolla y es muy importante en todo nuestro desarrollo cognitivo, luego incluso los adultos, y que prácticamente no utilizamos nada más que para tareas cotidianas de forma casi inconsciente. Y sin embargo también tiene unas capacidades increíbles, ¿no?, como han demostrado muchas investigaciones. Por tanto, ningún sentido es superfluo, y lo que ocurre de forma maravillosa en ciertos individuos, que es cuando somos conscientes de este tipo de redundancia de los sentidos, es que cuando nos falta un sentido, nuestro cerebro tiene tal capacidad de adaptación, lo que se llama plasticidad, tiene tal capacidad de adaptarse de nuevo al entorno, que es capaz de sustituir en gran medida los sentidos perdidos por otros sentidos. En el caso de las personas ciegas, pues su sentido de la audición o su sentido del tacto se desarrolla a niveles casi increíbles, pero no de forma que ellos oigan mejor o tengan un tacto mejor, sino simplemente su cerebro ha sido capaz de compensar la pérdida de vista con estos otros dos sentidos. ¿Qué es el clic palatal? Porque entiendo que es uno de los sistemas que utilizas para la ecolocación. Nosotros lo que hemos investigado y seguimos investigando son varios tipos de sonidos que el ser humano puede hacer sin ningún tipo de artilugio. De hecho, hay mucha gente que nos dice, pero ¿por qué no inventáis un artilugio, que es más fácil? Claro, yo les digo, eso está muy bien, pero te quedas sin pila intentando cruzar la calle y ya verás qué gracia. Bueno, este tipo de cosas pueden ocurrir. Y entonces nosotros lo que estamos viendo es de los sonidos que más o menos uno puede hacer de forma razonable con el cuerpo humano, cuáles son aquellos que serían más adecuados para la ecolocación. Y entonces, en nuestro primer estudio, lo que hemos visto es qué tipo de sonido uno puede hacer con la boca que no sean sonidos vocales, que no se puedan confundir al hablar, porque si no, en un entorno convencional, enseguida con el ruido perderíamos la capacidad de ecolocación. Entonces, una serie de ruidos muy característicos, pues desde el famoso sonido de hacer callar a alguien, el famoso tss, hasta el clip palatal. El clip palatal es un sonido que muchas veces incluso los niños suelen hacer de forma inconsciente, o cuando uno a mala idea quiere hacer callar a alguien. Lo que pasa es que se suele hacer mal. Simplemente es poner la punta de la lengua en la parte dura del paladar, justo por detrás de los dientes, sin que toque, y rápidamente echamos la lengua hacia atrás. Eso crea un pequeño vacío, un pequeño pop, y suena como si fuera un chasquido. La gracia de este chasquido es que tiene unas propiedades físicas y matemáticas prácticamente ideales para recibir la información de los ecos que producen los objetos. Es decir, para el cerebro es muy fácil interpretar la información que contienen esos ecos, mientras que en el resto de sonidos son demasiado complicados o demasiado enrevesados para que el cerebro sea capaz de interpretar muy bien qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué posibilidades le veis al desarrollo? Porque ahora mismo estáis investigando al respecto. ¿Qué posibilidades tiene de cara al futuro? ¿Qué usos prácticos? Bueno, pues esto a lo mejor se lo tenemos que preguntar a un delfín o un murciélago,
que seguro que lo responderían muy bien. Pero vamos, desde el punto de vista humano, nosotros creemos que, como todo sentido que se potencia, puede tener unas posibilidades enormes. A nivel humano, todo lo que se le ocurre inmediatamente a todo el mundo es su aplicación en las personas invidentes. Nosotros no decimos ni propugnamos que la ecolocación tenga que ser el sentido exclusivo o el sentido predominante en las personas ciegas. De hecho, se puede demostrar, Daniel Kiss en un vídeo lo hace, que hay situaciones en las que la ecolocación es complicada. Por ejemplo, si tienes escaleras hacia abajo, etcétera, etcétera. Entonces, el bastón pues siempre sigue siendo una herramienta útil. O qué diremos de los perros guía, que son una maravilla. Esta mañana mismo en el metro me he encontrado con uno que es un encanto. O sea, no vamos a sustituir eso solo por la ecolocación. Pero lo que sí es cierto es que en una situación dada te puede dar una información que no te puede dar otra serie de aparatos o otra serie de medios, y además te aporta una seguridad personal muy grande. El hecho de que, aunque no tengas ningún tipo de dispositivo, tú mismo, simplemente a través de una serie de sonidos, puedas más o menos tener una visión de tu entorno a través de los ecos que recibes, creo que es muy positivo. Luego, otras aplicaciones más, digamos, esotéricas. Bueno, pues, por ejemplo, estamos investigando cómo poder aplicar este tipo de técnica a situaciones en las cuales la visibilidad se vea comprometida, y otro tipo de mecanismos, como puedan ser luces de flash o incluso infrarrojos, puede que no sean óptimas. Un caso que hemos comentado, que viene en los artículos, es el caso de los bomberos. Curiosamente, en muchos foros profesionales de Internet se nos ha criticado diciendo que qué hace un bombero en medio del ruido del crepitar de las llamas, cosas cayéndose con 90 decibelios, la máscara y tal. Bueno, nuestra idea no es solo a lo mejor aplicar directamente esto, sino poder hacer algún tipo de dispositivo que, reproduciendo las propiedades naturales de esta técnica, les pudiera ayudar, por ejemplo, incorporado en el casco, etcétera, etcétera. Ahora bien, también digo que nuestras investigaciones indican que la capacidad de penetración de los clics palatales es tal que podría atravesar la máscara, el casco y todo. Otra cosa es que si están respirando a lo mejor pues vean un poco más de incomodidad. Pero bueno, incluso a través de vidrios de seguridad aislantes hemos sido capaces de detectar objetos detrás. O sea que tiene unas propiedades estos clics muy, muy curiosas. Otra aplicación que se nos ha ocurrido y que creemos que podría ser muy importante es la construcción de dispositivos de bajo coste para los equipos médicos de emergencia. Por ejemplo, un accidente de tráfico o un accidente de moto, el médico muchas veces, sus decisiones están en función de saber si hay algún tipo de lesión medular o algún tipo de lesión craneal. Lógicamente, en ese momento él no dispone ni de resonancias, ni TAC, ni ningún tipo de aparato que le permita ver el alcance de esa lesión. Nosotros hemos comprobado que la ecolocación permite, con mucha precisión y con un coste mínimo, ver si existe una fractura en los huesos. Con lo cual pensamos que, o bien a través, hombre, una cosa sería enseñar esta técnica a los médicos, si ellos quisieran, que eso igual que auscultan estas cosas, o bien diseñar algún tipo de instrumento que costaría muy poco, que reproduciendo este tipo de clics les pudiera decir si hay una lesión y más o menos el alcance, sin necesidad en ese momento concreto tener que recurrir a medios mucho más caros. Juan Antonio, ¿cuánto tardaste en aprender a desarrollar tú la ecolocación y cuánto puede tardar una persona como yo en aprenderlo? Bueno, esto es una pregunta con trampa, porque claro, cuando yo empecé en esto, los únicos casos de colocación que se habían publicitado más o menos eran precisamente los de Daniel Kiss y Ben Underwood. Ninguno de los dos se colocaba igual. Fijándose bien, cada uno tenía su técnica y además ellos no realizan los clics como luego nosotros hemos estudiado, y un poco cada uno había obtenido su propia receta, no estaba nada sistematizado. Además ellos mismos reconocen que es algo bastante intuitivo. De hecho, esta capacidad, antes de llamarse colocación, se denominaba visión facial. Los propios ciegos que la tenían pensaban que era la piel la que sentía el acercamiento a las paredes, por ejemplo. Luego se demostró que era el sonido, igual que ocurría con los murciélagos o los cetáceos, pero no estaba nada claro. Entonces ellos lo tienen como una especie de intuición y no te saben describir muy bien cómo son capaces de alcanzarla. Nosotros lo que aportamos es el primer estudio sistemático de cómo enseñar a cualquier persona esta capacidad. Como yo no sabía lo que tenía que detectar,
pues iba dando palos de ciego, nunca mejor dicho. Entonces ocurrió una anécdota curiosa. Yo estaba intentando captar las diferencias de sonido, que son complicadísimas, es muy difícil, y es lo que las personas ciegas tienen más fácil, porque ellos, como no ven, cualquier pista que obtienen, para ellos es una alegría, es un dato añadido. En cambio, los que vemos, pues necesitamos mucha información para imaginarnos lo que está pasando. Entonces yo intentaba captar las diferencias de tono de estos sonidos, hasta que un día, yendo por la acera, con los ojos cerrados, menos mal que no había nadie, porque se podía haber liado, pues, habiendo farolas a un lado y árboles a otro, descubrí que cada vez que pasaba cerca de un árbol, se producía una especie de chasquido metálico. O sea, no es que hubiera una transición suave del sonido, no es que hubiera un cambio sutil de tonalidad, sino que había como una especie de pequeño latigazo justo cuando pasabas enfrente de uno de estos árboles. Cuando casi te ibas a pegar el golpazo, tú notabas que había una especie de chasquido metálico. Entonces yo ya fui hilando cosas, ya fui estudiando y me di cuenta que los objetos verticales, como son, por ejemplo, barras metálicas, se detectan muy bien, pero incluso barras de plástico, de cualquier otro tipo, se produce un chasquido muy característico. A partir de ahí, yo ya fui tirando del hilo y descubrí que cada vez que hay una discontinuidad, una esquina o cualquier tipo de cosa, se produce estos tipos de chasquidos que cambian en intensidad y cambian también en el tipo de vibración que te producen en la cavidad bucal. A partir de ahí fue mucho más rápido el aprendizaje. O sea, yo me di cuenta en cuanto el cerebro reconocía ese tipo de chasquido, el avance en el aprendizaje de la ecolocación era muchísimo más rápido que antes. Entonces yo tardé más o menos como un mes en descubrir este tipo de chasquido, porque era la primera vez que alguien lo describía como tal, y luego en unos 2 meses ya era capaz de reconocer todas las discontinuidades que había en cualquier entorno. El problema que tenemos ahora es que reconocemos tantas cosas que el cerebro todavía no se ha adaptado a crear la imagen conjunta. Eso es otra fase de aprendizaje que es más complicada que la primera. Estudiantes que yo tengo, que están realizando ahora trabajos conmigo, una vez que yo les he dado la pista, lo primero que hago es ponerles una barra vertical, les enseño a hacer los clics, que reconozcan sus propios clics palatales, y les enseño a que dirijan esos clics contra las barras y vean si son capaces de reconocer esta especie de chasquido metálico. En 2 horas, la mayoría de ellos son capaces de reconocerlo. Y vamos, tengo estudiantes que ya prácticamente me ganan y en 1 mes, 2 meses son capaces de reconocerte perfectamente lo mismo, la discontinuidad. O sea que yo creo que un tiempo medio, si la persona tiene interés y más o menos dedica, yo creo que en 1 mes, dedicándole 1 hora al día más o menos, se puede aprender a colocar lo suficiente como para sortear la mayor parte de los obstáculos. Muy interesante, Juan Antonio. Pues muchísimas gracias y os deseamos mucha suerte en el desarrollo de vuestra investigación y esperamos volver a tenerte aquí para que nos cuentes los avances de la misma. Muchas gracias a vosotros. Hemos descubierto una nueva especie, pero no nos hemos tenido que ir a las Galápagos. Está aquí, en las Islas Baleares. En apariencia es una pequeña libélula, pero este nuevo insecto se diferencia de su familia, con la que la relacionaban, por tener las alas mucho más desarrolladas y por vivir en entornos de agua salada. Después de 10 años de análisis bioquímicos y moleculares de los Plecopteros Tyrrhenoleuctra que viven en el Mediterráneo occidental, científicos españoles e italianos han demostrado ahora que la población de un insecto de este grupo en las Islas Baleares es un taxón diferenciado y, por tanto, una nueva especie. No teníamos caracteres morfológicos válidos que nos permitiera evaluar realmente con cuántas especies estábamos tratando y cuáles eran las relaciones de parentesco evolutivo entre dichas especies. Los estudios de secuenciación de ADN y las técnicas de electroforesis de enzimas nos han permitido aclarar estos aspectos, caracterizar genéticamente la población de las Islas Baleares y describirla como una nueva especie para la ciencia. José Manuel Tierno de Figueroa es coautor del estudio e investigador de la Universidad de Granada. Junto al científico italiano Romolo Focchetti, ha analizado las características de este insecto denominado Tyrrhenoleuctra antoninoi. Entre otros aspectos, los resultados han destacado la diferenciación genética de esta especie. Se trata de un insecto de pequeño tamaño, un medio centímetro de longitud total aproximadamente. Las hembras son ligeramente mayores que los machos, como en general en el grupo, y presentan una coloración oscura, un
alas bastante desarrolladas en ambos sexos, lo cual los diferencia claramente de las poblaciones ibéricas y norteafricanas de este género, en las que existe un acusado dimorfismo sexual en cuanto a tamaño del ala. Los análisis también han servido para discutir las implicaciones biogeográficas de estos insectos. Descubrieron que los de este género tienen poblaciones que ocupan medios de agua dulce temporales, a veces hasta el nivel del mar, lo que es inusual para este grupo de insectos, que en general viven en aguas muy oxigenadas de media o alta montaña. El Sol va a tener un nuevo vecino. En 200.000 años y cerca del Sistema Solar nacerá una nueva estrella alrededor de la cual se crearán nuevos planetas. Dentro de 200.000 años y no muy lejos del Sistema Solar, nacerá una nueva estrella. Es la predicción de los astrónomos Andreas Burket, del Observatorio Alemán de la Universidad de Múnich, y del director del Observatorio de Calar Alto en Almería, Joao Alves. Defienden que la colisión de dos nubes de gas puede dar lugar a un nacimiento estelar y, según sus investigaciones, muy pronto la nebulosa oscura Barnard 68 colapsará con otra más pequeña. Y lo que estamos descubriendo ahora es que estas pequeñas nubes, como Barnard 68, son como semillas de estrellas. O sea, son las unidades que más tarde se van a colapsar y a formar una estrella y planetas. No hay nada de especial en esta nube, hay muchas nubes como Barnard 68, pero es la primera que estudiamos a fondo y que entendemos bien esta relación entre un núcleo denso y una posible formación de un sistema solar como el nuestro. Las imágenes de densidad que han tomado reflejan que a Barnard 68 se está aproximando otra nube 10 veces menor y que está a punto de chocar. Para probar su teoría, los científicos han simulado este escenario en un ordenador. Dejamos las dos nubes interagir y lo que pasa es esto, o sea, un poco la nube grande se come a la pequeñita, o sea, hay un proceso de acreción. La pequeña entra en el core principal. Hay oscilaciones, la nube empieza a oscilar y pasado muy poco tiempo, o sea, 200.000 años a esta escala, hay un colapso, la nube colapsa y se forma una estrella en el centro de la nube. O sea, este es el escenario que hemos propuesto para el caso de la nube Barnard 68. Barnard 68 está a unos 400 años luz de distancia. Es una fría nube de gas con una masa equivalente a 2 soles. Es de las nebulosas denominadas oscuras, cuya silueta oculta la luz de las estrellas y otros objetos que se encuentran detrás. Termina esta nueva edición de Aquí Sí. Os esperamos en Indagando Televisión con nuevas e interesantes propuestas. Hasta pronto.